Soy Elena Ríos. Mi edad no importa, porque cuando una mujer se convierte en madre demasiado joven, deja de contar los años y empieza a contar lo que no vivió. Tuve a mi hija Mariana cuando aún había cosas que yo ni siquiera había probado. La quise desde el primer segundo. Eso no se discute, pero el amor no borra las preguntas. Ni las noches en las que una se queda mirando el techo preguntándose cómo habría sido su vida si el tiempo le hubiera dado permiso de equivocarse primero. La maternidad me llegó sin ensayo, sin pausa y sin descontrol. Mientras otras vivían romances intensos, yo aprendí a sobrevivir. Mientras otras se perdían en noches largas, yo volvía temprano, porque había una niña esperándome. Con los años aprendí a repetirme que había elegido bien, aunque en el fondo no siempre lo sentía así. Vi a Mariana crecer libre, hermosa e intensa, con esa forma de sentirlo todo sin miedo. La amaba, pero también la miraba con algo que nunca nombré, envidia. Cuando apareció él en su vida, lo entendí todo. No necesito decir su nombre. Basta con decir que era ese tipo de hombre que no promete nada, pero hace sentirlo todo. Risas fuertes, noches largas y decisiones impulsivas. Yo no lo miraba pensando en el peligro. Lo miraba pensando que eso era algo que yo nunca tuve. Veía a Mariana volver con los ojos brillantes y la piel viva. La veía sentir esa adrenalina que a mí me fue negada por responsabilidad, por miedo y por ser madre antes que mujer. Sabía que hombres así no se quedan ni construyen un mañana, pero una parte de mí los entendía. Representan todo lo que se vive antes de tener que ser adulta para siempre. Cuando esa relación terminó, no sentí alivio, sino vacío. Entonces llegó Álvaro. Correcto, estable y predecible. Un hombre que no aceleraba el pulso, pero ofrecía suelo firme. Yo fui la primera en decir que Álvaro era lo mejor que le había pasado a Mariana. Lo repetí tanto que terminé creyéndolo, al menos en voz alta. Álvaro era el tipo de vida que yo había aprendido a aceptar, pero había algo en Mariana que no encajaba. La veía tranquila, pero ya no la veía encendida. Cuando ella mencionaba a ese ex, yo hacía un gesto de fastidio, aunque por dentro algo se despertaba. Él representaba todo lo que no se planea, y yo había vivido controlándome toda la vida. La noche de la cena de compromiso, todo estaba organizado. Yo brindé y sonreí, hasta que la puerta del restaurante se abrió, y lo vi entrar. No necesitó decir su nombre. Ese andar despreocupado, y esa seguridad sin esfuerzo lo decían todo. Lo peor, no fue verlo a él, fue ver a Mariana. En ese segundo, su cuerpo reaccionó antes que su mente, y yo lo entendí todo. No sentí sorpresa, sentí algo peor, reconocimiento, porque en ese brillo que volvió a aparecer en sus ojos, yo vi la vida, que nunca me permití vivir. Supe que por más que empujara a mi hija hacia lo correcto, eso nunca había sido lo que realmente deseábamos. Después de esa noche en el restaurante, nada volvió a su lugar, ni la familia, ni la boda, ni yo misma. Cuando lo vi entrar, no sentí escándalo. Sentí electricidad. Y lo peor es que él también la percibió. Desde ese día empezó a buscar excusas para volver. Supuestamente para aclarar cosas del pasado con Mariana. Pero cuando nuestras miradas se cruzaban, yo sabía que había algo más. Yo no quería a Álvaro. Él representaba una rutina de la que yo estaba cansada. Yo quería sentir algo que me desordenara. Algo que me recordara que antes de ser madre, fui mujer. Daniel era exactamente eso. El mismo hombre que había hecho sufrir a mi hija, y que ahora aparecía cuando más daño podía causar. Sabía que era egoísta y inmaduro, pero cuando él me miraba, no veía en mí a la madre de Mariana, me veía a mí, y yo simplemente dejé que pasara. Empezaron los mensajes inocentes y los encuentros que supuestamente coincidían por casualidad. Mi hija engañaba a Álvaro, y yo lo sabía, porque yo también estaba con Daniel. Él jugaba a dos bandas con una seguridad absurda, disfrutando ser deseado por dos mujeres al mismo tiempo. Yo, ridículamente, me ilusioné pensando que conmigo era diferente, y que hablaba más profundo. Pero era mentira, él no quería elegir. Él solo quería ganar. Las mentiras crecieron, hasta que un día Mariana llegó a casa con miedo en los ojos, y me confesó que estaba embarazada. La primera vez que nos quedamos solos, no pasó nada, pero al mismo tiempo, pasó todo. Esa tensión, y ese silencio que gritaba me hicieron cruzar la línea. No fue amor. Fue adrenalina pura, y el sentimiento de recuperar la parte de mí que se quedó congelada a los 20 años. Mientras tanto, yo empujaba a Mariana hacia Álvaro con más fuerza que nunca. Le decía que Daniel no servía para nada, mirándola a los ojos, y sabiendo perfectamente que ella también seguía viéndose con él. Por un segundo pensé en la estabilidad de la boda, hasta que ella guardó silencio. No necesitó decir nada más. Yo ya había contado las fechas, sabía con quién había estado, y sabía perfectamente quién no era el padre. No era de Álvaro. Lo supe con una certeza que me atravesó el pecho. Porque ese mismo hombre era el que también había estado conmigo. No lloré ni grité, sentí algo mucho peor, sentí celos, no por mi hija, sino por mí misma, al entender que nunca fui la elegida. Entendí que Daniel no pertenecía a nadie, por intentar recuperar lo que no viví en mi juventud. Terminé compartiendo el mismo error que mi hija. Esa noche comprendí que no solo había traicionado a Mariana, sino que me había traicionado a mí misma. Ya no había forma de deshacer el daño. El secreto era una carga pesada. Y la realidad de que ambas estábamos atadas al mismo hombre destructivo se volvió una verdad imposible de ignorar. Todo explotó, pero no como imaginé. Álvaro descubrió la verdad, la boda se canceló y mi hija se rompió en 1000 pedazos. Meriene lloró y se sostuvo como pudo. Pero nunca supo lo mío. Nunca supo que el mismo hombre que la hacía temblar también había estado en mi cama. Mientras le predicaba estabilidad, yo vivía exactamente lo que le prohibía. Fui su madre, su consejera y, sin que ella lo sospechara, su mayor rival. El secreto más sucio de la familia es mío. Fui previsora. Vendí 2 propiedades que guardé por años. Siempre supe que necesitaría una salida de emergencia. El dinero me alcanza para vivir tranquila un buen tiempo. Me fui sin escándalos ni despedidas dramáticas.
Solo un mensaje. Necesito tiempo. No huí detrás de Daniel. Me fui, antes de que las preguntas me señalaran. Ahora vivo lejos, donde nadie me conoce como la madre de Mariana. Solo soy Elena. Una mujer que decidió dejar de ser invisible. Daniel viene algunos días a la semana. No soy ingenua. Sé que le conviene. Aquí no paga alquiler, y todo es fácil conmigo. No sé si me da migajas, o si debería exigir más. Pero cuando entra por esa puerta, mi cuerpo se estremece. Por unos minutos vuelvo a sentirme como si tuviera 20 años. Y aunque suene patético, me basta. Él duerme a mi lado como si le perteneciera el espacio, y desaparece al alba sin promesas. No le reclamo. No quiero romper la ilusión. Sé que Mariana está embarazada. Va a ser madre tan joven como lo fui yo. Enfrentando la vida antes de estar lista. Me pregunto si algún día entenderá lo difícil que es ser mujer. No sé si volveré a verla, o si me perdonaría. Pero si me hubiera quedado, me habría marchitado. Daniel jamás dirá nada. No le conviene perder su refugio. Cargaré este secreto sola. No sé si elegí bien o mal. Solo sé que, por primera vez en mi vida, me elegí a mí misma. A veces hago cuentas en silencio. ¿Cuántos meses puedo estirar esta libertad comprada antes de que el dinero se acabe? No tengo garantías ni un futuro claro. Pero tengo esta sensación de estar viviendo algo que siempre me negué. Daniel viene y va. Nunca pregunta. Nunca promete. Si algún día todo se derrumba, y me quedo sola, lo enfrentaré en su momento. Porque la vida no siempre se trata de elegir bien. A veces, simplemente se trata de elegir.